Hola amigos, soy Codewar y en este video hablaremos lo que es el frontend y el backend. Mencionaremos cómo funcionan cada uno, cómo llegan a conectarse ambos y por qué es tan importante saber esto en las aplicaciones web. Acá vemos un usuario final viendo solo la punta de un gran iceberg, sin saber lo que hay en el fondo. Primero, ¿qué es el frontend? El frontend es una parte de la aplicación donde el usuario final puede acceder directamente. Acá intervienen todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que ejecuta el navegador, el cual se encarga de la interactividad con los usuarios. JavaScript es el principal lenguaje de frontend. Funciona como lenguaje del lado del cliente y del lado del servidor cuando se trata del backend. ¿Por qué? Porque JavaScript antes solamente funcionaba para programar la parte de frontend de una aplicación. Pero en el año 2009 nace Node.js, que es JavaScript pero del lado del servidor. ¿Listo? También encontramos las hojas de estilo, como lo es CSS, y también el lenguaje de hipertexto y etiquetas HTML. De aquí distribuyen una cantidad inmensa de frameworks y librerías. ¿Qué es el backend? Es la parte de la aplicación donde ésta accede a los datos. El usuario final no tiene acceso directo con el backend. El backend maneja lo que es la lógica de la aplicación y ésta accede al servidor mediante peticiones para obtener los datos. Acá tenemos los lenguajes de programación como Node.js, que es JavaScript del lado del servidor. Por lo tanto, cambió todo respecto a JavaScript, ya que transformó algo que solo se podía ejecutar en el navegador en algo que se puede ejecutar en ordenadores y que sea también del lado del servidor. Aquí también tenemos lenguajes de programación del lado del servidor como lo que es PHP, que es muy flexible y gracias a sus etiquetas se puede incrustar código PHP en archivos HTML. Ahora ya sabes por qué hay programadores backend y programadores frontend. Existen programadores que solamente se dedican al backend y también programadores que solamente se dedican al frontend. Los programadores frontend se encargan de programar código para que la interfaz sea atractiva, intuitiva y que la experiencia del usuario sea agradable para los usuarios finales. Pero cuando hablamos del desarrollador frontend, es muy normal confundirlo con el diseñador UX, que significa experiencia del usuario. Pero no son lo mismo el diseñador UX con el programador frontend. ¿Por qué? Porque aunque trabajen de la mano, el diseñador UX trata de ponerse en los zapatos del usuario para que cuando el usuario acceda a la aplicación, éste se sienta cómodo y seguro. Se encarga también de las percepciones y sensaciones del uso de la aplicación, tanto ergonomía, facilidad, eficiencia, etc. El diseñador UX informa al diseñador UI, que significa interfaz del usuario, los cambios necesarios que necesita el usuario para que la experiencia se trate de algo muy normal y cómoda. El diseñador se encarga de combinar colores, manejar espacios, agrupaciones de elementos y luego tenemos a lo que es el maquetador. ¿Listo? Estos maquetadores se encargan de cuadrar cada elemento de la página, imágenes, títulos, textos, secciones, etc. Entonces el diseñador UI crea mockups de interfaces de la aplicación en un programa de diseño tanto como Figma, Wireframe, Adobe XD y se las envía al diseñador UX. Este aplica sus criterios correspondientes a la ergonomía, facilidad para los cambios necesarios. Luego, el trabajo es pasado a lo que es el maquetador. El maquetador se encarga de traducir estos mockups finales en código HTML y CSS. Y por último, el desarrollador frontend se encarga de darle toda la lógica de la aplicación del lado del cliente para luego conectar el backend mediante APIs. Bueno, ahora, ¿qué es una API? Primero, lo que significa es una interfaz de programación de aplicaciones. Esta permite que sus productos y servicios se comuniquen con otros sin la necesidad de saber cómo están implementados. Esto quiere decir
que al frontend le es indiferente qué lenguaje de programación del lado del servidor se está usando. Ejemplos de API: tenemos la API de Instagram, las APIs de Google, para ver el clima, tu cuenta Gmail, etc. Luego tenemos lo que son los programadores backend, que se encargan de las funciones el cual simplifiquen el proceso de los datos, acciones de la lógica, saber todas las reglas del negocio y conectar la base de datos para hacer sus consultas correspondientes. Entonces el frontend envía peticiones al backend sobre cierta información y el backend hace todo el proceso para enviar esa información al frontend. La comunicación entre estos dos se hace mediante una API. Luego el backend también tenemos el administrador de la base de datos, que se encarga de hacer el modelo que solucione cierta necesidad. Luego crea la base de datos y se encarga del mantenimiento frente a algún fallo. Estas bases de datos pueden ser hechas en cualquier gestor de base de datos como MySQL, SQL Server, MongoDB y PostgreSQL. En la siguiente imagen tenemos las tecnologías del frontend y las tecnologías del backend. Aunque no son todas, estas son algunas. En el frontend se encuentran las hojas de estilo CSS, las plantillas HTML y el lenguaje JavaScript como principal lenguaje del frontend. En el backend se encuentra el Node.js, que es JavaScript, pero del lado del servidor. Aquí podemos crear nuestros propios servidores para el desarrollo. Como JavaScript está globalizando todo, Node.js tiene muchas librerías y paquetes útiles. También encontramos a un lenguaje de programación muy popular que es PHP. Es muy fácil de usar para programadores recién iniciados. También tenemos el lenguaje Python, que es muy fácil de codear. Tiene sus propios gestor de paquetes sin necesidad de aplicaciones externas. Puede ejecutarse en un servidor Apache como SAM. Luego tenemos aquí los frameworks. Pero, ¿qué es un framework? Su definición como tal es un marco de trabajo. Es el esquema o estructura que establece y se aprovecha para desarrollar y organizar una aplicación determinada. Algo más sencillo sería que es un entorno pensado para hacer más sencilla la programación de cualquier aplicación. ¿Cuáles son las ventajas? Pues nos evita escribir código repetitivo, por ejemplo, al hacer algunas validaciones de formularios. En código puro tenemos que hacer esto para cada formulario. Sin embargo, con un framework solo se tiene que hacer una vez y después llamar al módulo para que valide otros formularios. También usa buenas prácticas de programación. Normalmente usa el MVC que vimos en el anterior video, el modelo vista controlador, para separar las capas de las interfaces de usuarios, los controladores y los modelos. También puede desarrollar más rápido una aplicación, una que en un framework nunca empieza desde cero, ya que tenemos algo iniciar en que comenzar y se desarrolla todo más rápido. También es más seguro y permite hacer cosas muy complicadas, por ejemplo el uso de tokens, la seguridad de las rutas, etc. Aquí tenemos algunos frameworks. Por ejemplo tenemos aquí Bootstrap y Bulma. Ojo que hay muchos más, ¿no? Estos son muy fáciles de usar y su método de implementación es mediante clases añadidas a etiquetas HTML. Estos dos frameworks son de CSS y HTML, aunque por ejemplo Bootstrap usa internamente JavaScript para algunas acciones o animaciones y efectos de sus elementos, como modales, navegación, etc. Después están los frameworks de JavaScript del lado del cliente. Aquí hay muchos, ¿no? Estos son algunos. Entre ellos está Vue.js, está React y está Angular. Personalmente, de esos tres, si sabes JavaScript y deseas usar un framework ya, les recomiendo Vue.js. Es más fácil de implementar, hace peticiones al backend, realiza muestras de datos, animaciones, etc. Pero ojo, no intentes entrar a un framework primero antes de saber bien el lenguaje de programación pura, ya que dificulta el aprendizaje del framework y por lo tanto pierdes tiempo y dinero. Luego, en los frameworks del lado del servidor, tenemos a Express. Express es un framework muy popular de Node.js. Este framework evita que escribas mucho código que normalmente con Node.js tendría muchas líneas. Con Express solo usaría unas cuantas líneas. Claro ejemplo está al crear tu primer servidor, que con 3 líneas de código el servidor ya está creado. Tenemos aquí a Laravel y Coordinator, entre los más populares frameworks de PHP.
Por ejemplo, Laravel te da una aplicación que no está desde cero, sino que ya está muy avanzada. Laravel es muy popular porque es de los frameworks con más documentación que hay. Se actualiza constantemente y usa tokens, autenticaciones, usa Migrate para crear base de datos y gracias a esto se puede migrar a cualquier entorno de desarrollo. Por último, tenemos al framework de Python como Django, que puede realizar aplicaciones de cualquier complejidad, tiene muchos módulos hechos por la comunidad, podemos descargar cualquier paquete para no tener que empezar a codear desde cero. Después encontramos a lo que son los editores de texto, que se usan tanto para desarrollar frontend y backend. Entre los más populares está Visual Studio Code, que es muy popular debido a sus plugins y es gratuito. También tenemos a Sublime Text, que es de pago, pero también es muy bueno. Por último tenemos en la parte de frontend las aplicaciones de diseño, para hacer mockups de interfaces como Adobe DX y Figma. Y bueno amigos, espero que les haya servido mucho este video, espero que les haya sido de su agrado. He tratado de explicar todo respecto a frontend y backend, en qué consiste y cómo se unen, y qué tecnologías usan. Bueno, eso es todo, denle mucho apoyo y nos vemos en el próximo video. Chao.